Buen día a todos. 2026. Estamos aquí en la mañana del día 20 de junio del 2026 desde San Carlos, Imaculada en el Casa do núcleo de Alívio do Figueira, Sofrimento. Inmaculada Casa del Alivio y del Interessante para Sufrimiento. todos, uma partilha pública. Entonces venimos hoy con un tema muy interesante para todos en una partida pública O sorriso de con el Deus siguiente impulso. nas ações La abnegadas sonrisa dos de homens. Dios en las acciones abnegadas de los Vamos hombres. refletir em torno desse assunto da ação abnegada, do Estamos espírito abnegado, entonces do sofrimento, reflexionando sobre este asunto de la fazer a acción caridade, abnegada, el espíritu abnegada, el sufrimiento para también, la caridad, colaborar e compor para todo um estado de colaborar un consciência poco necessário diante de um con todos momento los muito imperfeito estados de conciencias da que humanidade se do tienen planeta que e do mundo tener mundial. ante un O que nós tipo de chamamos, servicio que la humanidad, que el compreendemos planeta ou interpretamos necesita. como sofrimento Cuando comprendemos, llamamos o lo é que uma interpretamos como característica de uma situação sufrimiento, excepcional de él trae consciência una excepcional. característica de Muitas vezes una situación associamos excepcional então a palavra, o y muchas conceito de veces lo sofrimento com asociamos dor, eh, com con el perdas, dolor. Esa e palabra dor apenas uma sufrimiento se condição asocia con excepcional pérdidas que nos y coloca también muchas veces, a diante de um veces es una subjetivo de impulso que não estamos en una acostumados, situación um caos, excepcional nos coloca eventualmente delante de um una situación apagão. en la que no estamos acostumbrados. Entonces se crea un caos, que es lo que eventualmente nosotros Penso llamamos que de causado por sufrimiento. nós Pero ou por nossa detrás de iniciativa, esto, ou se for algo do nosso todo, experiência, dependiendo si fue tem causado por um nuestra aprendizado iniciativa o algo de nuestra experiencia en sí, permite primeiro independientemente de eso, tiene dentro marco, primeiro una marco de enseñanza sofrimento, profunda y viéndolo que así, muitas vezes nos como en un prendemos primer na marco, experiência em como si e muy não nos importante, perguntamos o que temos que porque aprender es com que a essa veces experiência, nos perdemos en la experiencia y no nos como preguntamos qué eventualmente tenemos que não aprender con esa entramos no experiencia nível de y cómo interação eventualmente e de no profundidade que profundizamos en eso. vem um outro Con sofrimento, uma eso outra experiência, até que viene possamos entonces otro nos colocar sufrimiento diante mayor desse aprendizado. y nos coloca delante de esa Nós temos situación de sufrimiento otra vez. conteúdos no canal da Editora Irdim, Tenemos muchos contenidos en el canal de tanto uma das Irving palestras Editora en públicas, que é um YouTube. conteúdo muito Hay muchas apropriado conferencias que para os estudantes de Irdim contienen também, temas bastante do profundos fundador dessa obra, y e que trabalham también de muitas Triguerillos, quien fue el questões fundador sobre de ser esta humano, obra, nossa relação com o y planeta, trabaja com o muchos reino, com a temas sobre la humanidade, relación humana, com sobre nossa el vida planeta, interior, sobre los reinos, aqueles que estão se aproximando sobre nuestra vida interior. pela primeira vez, Y tem ali para las personas que se están grande acercando, que vienen por de primera vez, impulsos, de ahí linguagem hay un para compendio transmitir grande de impulsos y de uma semente, lenguaje digamos para assim, poder, e nutrir a sua aspiração por uma vida por superior. decirlo de alguna manera, accesar a este É tipo importante que de nós información superior. despertamos ou Es muy aprofundamos a importante seguinte que realidade, despertemos y de que nós profundicemos somos a acompanhados, la siguiente realidad. que é conhecido Nosotros como somos chamada acompañados ciência por espiritual lo popular, ou que seja, es como grandes conocido como colaboradores da la humanidade. ciencia As pessoas veem um espiritual. pouco baixo, Hay alguns, grandes colaboradores de la humanidad. então, como dizia, a ciência clássica menciona, Como decía, la ciencia são chamados clásica grandes menciona colaboradores da humanidade, lo que são que se consciências denominó grandes colaboradores de la humanidad, que no son sino Padre conciencias Pio, de la humanidad Santa Teresa de que Ávila, estuvieron São João de la encarnados Cruz, aquí como dentre tantos outros, Padre Pío, San Juan de la Cruz, e, portanto, Santa Teresa del conhecem Ávila, de maneira entre profunda a otros. experiência humana Y e es como culminar importante que se conozca en a própria que situação, uma conocer en compreensão primera muito mais persona expandida do que a consciência la normal, uma experiencia condição humana humana. a través de una conciencia mucho más Por lei, expandida, por más destino, allá de una conciencia em normal, Oriente y também por ley y conhecido por como Dharma, destino. esses grandes Lo que en colaboradores Oriente da también se conoce humanidade, como Dharma, eles estos nunca grandes deixam de colaboradores de la ajudar humanidad até nunca que um certo nível dejaron de sofrimento cesse. de ayudar, de estar aquí en la Importante tierra nós, hasta como que seres humanos cierto nivel de comuns, sufrimiento temos uma cesara. posição e uma Es postura importante diante saber que disso, nosotros como seres humanos proporcional comunes e tengamos una efetivamente postura, madura, nos para que posicionemos possamos ante interagir eso de una com manera essas madura, consciências para que e podamos receber interactuar con sua estas ajuda conciencias y e recibir compreender su também ayuda o contexto do mundo em y que estamos, o comprender planeta onde estamos e a condição desse planeta. en qué mundo estamos, en qué planeta estamos y las condiciones en las que Nós estamos. chamamos também de sofrimento de outra Así que perspectiva. estos que también llamamos de Esse sufrimiento es de otra filtro perspectiva, da ignorância humana ese filtro de ignorancia que humana o estabelece, digamos assim,
que promueve o establece, por decirlo de alguna manera, poucas energias superiores, y que então níveis dificulta superiores un possam poco estar fluindo de que maneira los mais niveles superiores ampla puedan no fluir planeta. de una manera más amplia en el Como existe planeta. ese abismo, essa Así distância entre que, o que é superior e o que como é uma existe ese expressão humana em abismo, comum aqui, esa distancia isso entre lo guia também que a es nossa consciência, ese nosso superior sentimento de y sofrimento, la porque experiencia sabemos humana, que existe além desse plano crea algo en nuestra superior conciencia como un abismo, somos porque parte sabemos disso que existe profundamente, mas não algo conseguimos superior y que somos ainda parte de eso contar profundamente, pero disso, todavía no conseguimos ou eh, comunicamos de uma maneira muito llegar a eso. espasmódica ou muito intermitente, Conectamos isso con não eso de una faz parte manera muy desse aprendizado. intermitente. Bem, Y bueno, esse también hace parte de acompanhamento, este então, aprendizaje, de esta dos lideranças e enseñanza. colaboradores da Eh, humanidade, este seguimiento ele também y, tem y este como uma acompañamiento das que nos hacen estos premissas grandes mais servidores de la importantes humanidad, ellos tienen colaborarem como una de irrefregavelmente las com a primicias ignorância también humana. colaborar Então, a presença desses sobre esta colaboradores, dessas ignorancia grandes humana, la consciências presencia de estos comuns, irmãos colaboradores, estas maiores, grandes conciencias, na aura e no que interior do también la planeta, llamamos de hermanos diz mayores, respeito também a en uma el aura, en el irradiação, interior del a uma planeta. presença de um estado También están superior relacionados con esa irradiación que vai y esa dissolvendo presencia en un esses estado véus superior de conciencia que va disolviendo estos colaboram para que a velos, humanidade não somente que desperte, colaboran mas para que comece a assumir finalmente o seu la papel humanidad diante da vida no solamente planeta. despierte, sino que comience a asumir su papel delante de Não precisa su vida en el planeta. Então, isso que nós chamamos de o sorriso de Deus Así nas que ações esto que abnegadas dos llamamos de homens sonrisa de Dios en las nos acciones explica a nossa maneira abnegadas de de los hombres está compreender e relacionado valorizar um pouco a mais lo que cada nosotros vez esse podemos esforço pela entrega de nós mesmos. con lo que nosotros podamos comprender Como tudo em volta é sobre tão nuestro desolador, esfuerzo, a porque humanidade é es tão que todo es já así en torno y desolador, esa aceita experiencia quase como um estado humana, normal. A uma certa altura, y ya la nosso humanidad coração acepta vai como un esfriando estado e o normal nosso esforço pode todo, ir entonces nuestro corazón en cierto esmorecendo punto se va lentamente. enfriando, É importante se nós va sabermos, ablandando, numa linguagem simbólica, y lo importante perceber es que nosotros que o sorriso podamos, en un lenguaje de Deus está colocado na nossa simbólico, que testa. podamos percibir esa O coração mais sonrisa de Dios experimenta tem aí y que uma cada uno de nosotros fonte de podamos comprender inspiração que esa inicialmente acción fortalecida e abnegada crescida. tiene un contacto con esa fuente de inspiración y podamos fortalecernos. Bueno, Esses grandes seres, não, e muito estos grandes recentemente seres esteve entre nós, que así recientemente como el Padre Pío que estuvo entre nosotros, él experimentó un sufrimiento físico por mucho tiempo. sua perspectiva, esse sofrimento Así não que foi desde su fechar perspectiva, existência ese para, sufrimiento através de uma condição era extrema, para da nossa perspectiva, tener una ele condición manter extrema seu sobre olhar, nuestra não, nesse perspectiva espírito de entrega, y de mantener doação, de su sacrifício mirar que veremos hoje aqui, que constrói sobre su entrega consciência y abnegada. sacrificio, como vamos a ver hoy aquí, cómo eso construye una matriz en relación a esa Um sinal que grandes abnegación. seres fazem quando estão Eso quiere decir que grandes seres hacen, foi es una interessante señal. serve talvez aqui. Estão se despedindo da experiência Eh, planetária diretamente ellos se están encarnando. despidiendo, quizás no es la mejor Então, palabra, sinal pero para de uma conversar evolução. aquí. Esses Muchos, seres deixam como expressões muchas señales, estos seres sabedoria aplicada dejan sus enseñanzas y su sabiduría aplicada. através de uma vida que nós chamaríamos de ¿Y difícil, aplicada cómo? uma vida dura, A través de una vida que nosotros llamaríamos una vida difícil, dura, sufrida, porque el Dharma de ellos, ese proceso con el que ellos vinieron a colaborar en el planeta, habla respecto a sembrar ese espíritu de acción abnegada. Así que sobre esa perspectiva de preparar la expansión de la conciencia, esto ayuda mucho en este contexto aquí de la Inmaculada Casa del Alivio del Sufrimiento, porque lo importante es que aquí estamos construyendo aquí, aun cuando es una casa de cuidados paliativos, pero va a lidiar aquí con muchas situaciones. O mejor dicho, que ya está lidiando con estas situaciones. Y nuestra conciencia humana tiene una tendencia a ver todo de una forma normal y muy concreta y de manera general. No valoramos
o no aprovechamos la etapa de construcción y madurez de algo. Nosotros pensamos que algo o sabemos de algo o nos fijamos en algo cuando ya está listo, cuando la mayoría de las veces el proceso en sí es lo que consolida realmente ese algo, ¿me comprenden? Es en el proceso que se va dando esa construcción, donde se va consolidando la realidad de ese algo. Así que este hospital y este espacio de cuidado paliativos, así fue. Así que como esto es una charla pública, también esto aquí es bueno que sepan que esto es mucho más que un hospital. Aquí vamos a hablar un poco sobre ese servicio que esta casa está brindando, va a brindar, porque va a influenciar muchas situaciones. Nosotros sabemos que este tema o esa palabra que es muy impactante, que es muerte, sufrimiento, casi en nosotros eso genera una parálisis, por lo menos una impresión de que estamos ante algo sobre lo que no tenemos control y que naturalmente, incomprensiblemente, causa hasta miedo. Así que esa matriz de acción anegada, del servicio, de atender estas situaciones que llegan al límite es muy importante porque en este momento nuestra experiencia humana que necesita de esa matriz de opción negada. ¿Y por qué está dicho así? Porque es que en un momento de síntesis, nosotros vivimos mucha síntesis en lo largo de nuestra vida. En algún momento necesitamos de un cuidado paliativo y ahí hay un tipo de presión bien particular y que no da para dejarlo para después. Y que es uno de los designios de nuestra conducta humana, es eso de siempre dejar las cosas para después. Charlie Chaplin, que aparentemente era un comediante, él siempre decía, cuidado para dejar para después y no conseguir transformarse más nunca. Entonces, en ese contexto, esa presión en una síntesis de ese sufrimiento que se causa, implica de alguna manera, por otro lado, que los servidores de esta causa están en esa acción anegada. Entonces, esta matriz que nosotros vemos, cómo se construye, esto va a permitir que el otro que aparentemente que está siendo atendido reciba y vea una luz de esperanza, un horizonte, y no interprete y no asuma el sufrimiento, entre aspas, como algo que realmente va a ampliar ese sufrimiento. Nosotros aquí tenemos algunas reflexiones para que podamos ir juntos en esto y tocar esta matriz de acción anegada. La alegría de la abnegación, ella emerge cuando el alma, que es nuestro nivel superior, está pronta, está lista para un camino gradual de entrega de sí mismo. Así que la acción anegada no es algo que nace en una misma vida, solo en una vida, ni es algo de nuestra personalidad. Esto es muy importante que lo comprendamos para no equivocarnos del origen de nuestra acción anegada. Nosotros, en este caso, vamos a recurrir a una institución bastante importante que es muy poco conocida, que es el Agni Yoga y que nosotros conocemos, tiene una energía por detrás que conocemos como el Espíritu Santo. Y ahí ciertamente ya estuvo encarnado, algunas veces conocido como el Maestro El Moria, y estuvo dando o manifestando sus momentos emblemáticos dentro de la experiencia humana. Así que es ese punto, esa alegría de la negación que el alma emerge cuando está pronta, está lista. Así que vemos cómo estamos nosotros delante de esta necesidad, muchas veces sintiendo una alegría profunda. Y en ese momento algo de nosotros está así como deslumbrando. Uno podría estar haciendo otra cosa
Entonces, no se trata de eso, que ¿por qué eso de nuevo? Es importante que veamos esa heterogeneidad de nuestro mundo interno. ¿Por qué no solamente ese aspecto? Eso solamente es una pequeña reacción humana. Lo más importante es ir más adentro y rozar y tocar ese lugar más secreto que trae esa alegría. Y nosotros podemos estar realmente delante del mundo y de un sufrimiento que parece que no va a disminuir nunca, con esa alegría, porque es un servicio incondicional y vamos a ir vertiendo esa gran fuente, vertiendo todo eso ante el sufrimiento del otro. Y ahí es donde se nos dice que es una bendecida etapa y que ese camino de la acción anegada es una forma de despertar a nuestra conciencia para el bien común. Nosotros sabemos que la condición humana, ella fue alimentada por esa identidad, ese sentido del ego, una identidad separada de un todo. Y eso también lleva a un sufrimiento bien particular, ¿no? En nuestro interno, aunque parezca increíble. Así que es casi que empujado para esa experiencia de egoísmo. Y el servicio y esa apertura para la acción anegada ayuda a disolver esa otra situación. Otro punto dentro del contexto que nosotros podemos deslumbrar simbólicamente es esa disposición para el servicio. Cuando nosotros comenzamos a percibir, a darnos cuenta que dentro de nosotros está esa disposición de servicio, algo natural, genuino, y entonces estamos aquí y que estamos ahí atentos al servicio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llamar entonces en ese contexto? Es como si nosotros estuviésemos en una parte de nuestra experiencia humana desde un muro, que es la condición humana, y desconfiando que además de aquel muro existe otro horizonte que está iluminado, amplio, con imágenes vírgenes y creativas. Y no es un castigo de un nivel de conciencia para la condición humana, porque todo va a depender de nuestra experiencia. Si nos esforzamos en un nivel importante para trascender situaciones, vamos a llegar a ver ese nivel. Así que cuando nos elevamos y cuando llegamos al límite de nuestra experiencia, vemos ese horizonte, esa sonrisa de Dios que aparece delante de nosotros. Esto invisible que nos acompaña, eso es lo que va bendiciendo nuestra fe, nutriendo y confirmando nuestras aspiraciones. Siempre y cuando nosotros ingresemos en esa senda de negación, y vamos a detenernos un poco más aquí, porque ¿qué es eso de instinto negado? ¿Qué es esa negación? Dentro de la obra y de la jerarquía del trabajo que nosotros representamos aquí en la Federación, nosotros nos relacionamos con los mensajeros divinos y años atrás. Tuvimos un impulso bastante importante cuando Cristo nos decía sobre la caridad, el servicio, sobre la donación de nosotros mismos, sobre esa entrega, la importancia de esa entrega. Y vamos a ver sobre eso un poco más adelante. Bien. Estas reflexiones hacen sentido cuando nosotros llegamos a aceptar o a comprender que somos seres en proceso continuo de evolución. Estamos reencarnando, estamos evolucionando y estamos evolucionando en este planeta y en otras regiones del universo para que podamos aprender a evolucionar. Es un principio en este proceso de la encarnación. Estamos para aprender a amar, aprender a servir
y a vernos a nosotros mismos como partículas de esa sonrisa, expressão desse sorriso. una Essa parte não é uma de esa trajetória expresión de esa sonrisa. de muitas vidas. Esto es una E essa trayectoria de ação muchas negada, ela vidas faz parte também y esa opción negada, ella hace parte de lo que es importante que comprendamos esto, perguntarmos que como de humanidade, como seres eso humanos, compomos final, cuando nosotros despertamos como humanidad né? y Somos parte de uma concretamos una grande vida expressão de única. vida. E que Porque aquilo que somos fazemos parte aqui, de una gran desse expresión de lado, vida y lo que hacemos aquí, do por que un esses lado, grandes es la colaboradores da continuación humanidade estão de lo fazendo, que esos grandes do outro lado, colaboradores de la humanidad esses seres hicieron, fazem, están são haciendo, aquilo que y lo nós que não esos podemos seres fazer hacen aqui. en Então, este momento es um lado aquello que ou nosotros uma no podemos expressão hacer dessa vida aquí. única complementa o O outro. sea, un lado Isso é muito o importante una para expresión nós de esa vida entendermos a única complementa al proporção otro, y esto es de muy até onde nós importante podemos chegar. que sepamos esto para que nosotros no perdamos la Sabemos proporción de como hasta seres dónde nosotros podemos encarnados, llegar. humano e comum, Como seres humanos encarnados, que achar comunes, que temos poderes que na realidade não temos. podríamos pues Por perder outro la lado, proporción podemos nos y el deprimir chance. achando que o que nós Y oferecemos también não seja también suficiente. podríamos Mas se deprimirnos. temos presente que somos um elo, não Pero si uma tenemos cadeia, presente somos que somos parte de algo mais un, amplo, tudo que ganha somos un sentido. eje de una cadena, que somos Aí não parte importa o de algo tamanho, más amplio, digamos, ou indicadores do entonces ahí ya no importaría referência do que nós no importaría somos, el tamaño o el ou indicador, aparência do que nós fazemos a ni qualidade referencias humanas o numéricas quão o abnegado apariencias que hacemos en estamos relación a oferecendo eso, para o cuánto 2020, abnegado né? eso es. 2020, foi 2020. Como decía en Jesus dizia 2020, si que o no me instinto equivoco, abnegado Cristo nos decía que el é o instinto momento do abnegado fruto que amadurece es ese quando a alma momento, ese doa fruto que madura cuando el incondicionalmente, alma sem dona esperar nada em troca. incondicionalmente, sin esperar nada en cambio, cuando se dona Seres así. abnegados têm Así essa que nota, não, los seres essa abnegados qualidade, essa característica. Nós reconhecemos tienen que esa nós particularidad, como esa está isso? característica. Nos reconocemos Nossa dentro de vida estamos esperando nosotros. algo, algum reconhecimento, ¿Cómo está eso si cuando nosotros servimos estamos esperando algo, algún reconocimiento, o hacemos eso realmente agora que já para sabemos comulgar? que Deus, o único que sorri, Ahora que cada ya vez sabemos que que cada vez que se Dios expressa, sonríe isso cada vez que realmente ese espíritu negado se expresa, y porque lo hacemos significa não sin expectativa. esperar nada E en vamos, cambio, vamos o es que identificar existe alguna então expectativa. a Y heterogeneidade repito, da vamos a nossa natureza identificar com algo la aí sempre heterogeneidad esperando de nuestra um naturaleza reconhecimento, con algo ahí siempre esperando un uma gratificação. reconocimiento Isso não deve nos o levar a a um algo processo o alguna negativo, gratificación, depressivo ou porque danoso, esto tampoco es que nos debe llevar a não. un proceso de Quanto mais castigo, nos aproximamos da matriz da abnegação, porque cuanto más mais nos aparecerá com acercamos a la naturalidade. E é matriz, bom que apareça. eso que está É escondido necessário va a surgir. que se purifique Y es necesario que para surja, que tudo, aparezca para que se mesmo fazendo purifique, sofrer, no para mas para castigarnos que ni para hacernos a sufrir, pressa como serviço possa ser mais puro. pero aquello que nos, y ese aquello que nos atraviesa Inmaculado como servicio puede ser más que a nossa puro, me natureza siguen, humana não menos expõe. inmaculado por ese filtro que la A naturaleza humana imposição da nos condição humana, impone. em geral Prácticamente es una imposición de la condición humana, generalmente Como inconsciente. compreendemos, somos o elo de um encadeamento. Así que es Não importante podemos fazer que aqui comprendamos nada eso, por esses que grandes colaboradores da nosotros humanidade. lo que podemos hacer E por aquí, outro lado, lo que podemos realizar después também nos de todo lo que hicieron esos grandes corresponde, nessa colaboradores. altura da Y por otro humanidade, lado, también nos corresponde en esta assumir altura de la aquilo que humanidad como humanidade asumir nunca assumimos. aquello que como humanidad nunca asumimos. Sensibilidade uns com os outros, não a Esa transcendência, sensibilidad de unos con los compaixão. otros, es Vemos aqui a humildade la sob essa compasión, perspectiva do Agni Yoga, la humildad. Sobre esa perspectiva, el Agni Yoga, como Espíritu Santo, vio la humildad, porque lo que acompaña a la humildad y cómo acompaña también ese asunto de todo eso y así por delante. Así que si nosotros pudiésemos realmente experimentar que todo lo que estamos viviendo aquí tiene una continuidad mucho más amplia en otro plano, y que eso tiene, no quiero usar la palabra influencia porque eso es delicada, pero sí tiene una repercusión más amplia que aquí, eso también nos calmaría mucho, porque en esa humildad, como vamos a ver ahora,
E seguramente ahí donde nos damos será cuenta de aquello que sucede multiplicado. y seguramente eso será Aquela parábola multiplicado da multiplicação dos peixes e en, pães é um símbolo disso. en Sabe, otro de tiempo. quantidade, se ¿Recuerdan continua esa crescendo. palabra, multiplicación de Se los trata da panes, los pureza, da peces? Se trata de oferta eso. e da Se pureza e da trata transparência de la que nós oferta y la podemos pureza y la ofertar. transparencia de Então, todo eso sabendo que que nosotros a nossa podemos ação entregar. ela pode ter uma Así que, continuidade no outro sabiendo plano, que nuestra numa acción outra ella puede tener dimensão, una continuidad en otro numa outra plano, en otra amplitude, dimensión, nos torna também en mais otra amplitud, responsáveis, eso ter también mais nos torna un cuidado poco para más atravessar aquilo responsables que nossa consciência y nos tener ensina. más cuidado E o cuidado que por devemos lo que ter não está apenas atravesando no nuestra processo, conciencia, nuestros cuerpos, não, a consciência do Cristo nos y dizia tener el também cuidado de no que inmacular ese cuidado que os proceso. nossos passos não manchem o percurso, La conciencia de Cristo también nos decía que tuviésemos que cuidado para que nuestros trata-se pasos no de manchen maneira los niveles del individual, mas camino. sim de cuidar de cada passo, porque vem alguém atrás, Se trata de preparando aquilo cuidar para cada nós. paso Então, a ação que abnegada, ela está vai ahí gerando em para que nós cada uma uno de nosotros lo ética dé. Así que la espiritual, acción anegada nos habla de un o Agni cuidado, de Yoga una remete a ética isso, espiritual. que vai El Agni moldando Yoga nosso lo llama de caráter ética interno, viva nossa y consciência, eso va mudando nuestro carácter interno, e a nuestra uma certa altura conciencia isso vai y en cierto punto gerando esse aperfeiçoamento na nossa natureza eso humana. va generando ese perfeccionamiento en nuestra naturaleza humana también. Então aqui nos é dito que Así devemos ter que consciência de que contamos com o que ya hemos nos dicho que tenemos que tener contabiliza conciencia, como uma que continuação contemos da con lo missão que o que Espírito nos veamos deu. eso que corresponde para el Ficamos universo como una num continuación de ese pavilhão espíritu material, abnegado, porque com expectativas, ¿qué hacemos todos nosotros? vivemos e fazemos Tenemos que ver si com nuestra vida es una vida con expectativa, programação si lo que mental, vivimos haciendo e vamos verificar lo quando hacemos en essas función a una expectativas expectativa o como se opción tornam anegada. Y vamos a algo identificar en último próprio momento que faz parte daquela que experiência. De novo, isso não deve gerar nenhum si constrangimento de interior, alguna manera hacemos algo poderá esperando ser algo uma en cambio, reflexão va a ser parte de a nuestra respeito de experiencia, nós porque en mesmos. general Será só isso. es una Vai reflexión. ter uma gratificação, Y ahí veremos uma si expectativa, nuestra reflexión termina ahí, si era solo eso, ou se tem algo mais além. si era una E expectativa disso se trata. atendida o realmente hay Nós nos algo sentimos mucho más atraídos allá para de esse eso. algo mais além, Nosotros nos vemos que nessa sentimos atraídos para eso, algo que va más allá, renúncia e y vemos que en sacrificamento, esa oferta, en esa entrega, en esa renuncia, reflexões porque incluso también nos dice el maestro, el Moria nos da dice, expectativa, reflexiones temos también como sobre esa consequência renuncia, reflexiones sobre la preparar para nós, expectativa. onde Jesus Y entonces guardava o vemos cómo coração, esas pequeñas acciones se tem uma outra multiplican, como esa dimensão parada no donde alto Jesús guardaba que chega a ciertas provocar na acciones. mente outros níveis. Então, para aliviar o Y de esa sofrimento, nós manera se chegamos a podrá outros llegar níveis. profundamente E aí a conversamos otros com o niveles Fernando, para, lleg atraímos o que temos para llegar percebido entonces e tudo isso, a traer eso que llamamos esa gracia de estado, que es necesario que comprendamos el mecanismo y vean cómo es tan simple hasta cierto punto de vista. emerge em nós, não? El punto Essa es cómo vivir ese heterogeneidade mecanismo nossa que vive en nosotros, en esa heterogeneidad de nuestra textura interna, que na algo linguagem que es desse muy contexto da instrução do Agni persistente en el Yoga, lenguaje de este Moria chama de o contexto de la grande instrucción negador. del Agni Yoga. O El negador é tudo maestro aquilo que Moria nega lo a denomina como el existência do mundo gran da luz, negador. Y eso quiere decir aquel que niega la existencia de mundo das Dios possibilidades e o del resiste infinito o de las esse processo posibilidades que existen en este proceso como un todo. Muy bien. quando nós estamos nessa situação limite de um sofrimento ou Cuando estamos en esta situación límite de un sufrimiento parcial o en un momento de mais síntesis completo de uma o encarnação parcial ou de um ciclo de o encarnação, más completo de una encarnación o en algunas encarnaciones, nossa consciência se veja es muy limitada no seu natural que conceito nuestra de mundo. conciencia se vea limitada en su Ela vê que concepto ela de praticamente mundo, não fez nada, porque ella ve não acumulou os tesouros internos que e no sente ali um desespero. acumuló esas situaciones Então, internas essa y matriz se da siente bastante dualidade, ela desprotegida. Así constrói no que nosso interior também esa matriz, o ella construye nuestro relacionamento de interno cooperação también, com os mundos
lo que la jerarquía llama de cooperación con los mundos distantes. En la medida en que nosotros vamos sirviendo de una manera abnegada, miren, no es algo que tiene que ser hecho en situaciones excepcionales. Se trata de nuestra vida diaria. Aquí hay unas palabras que les voy a decir de Madre Teresa de Calcuta, donde dice que cuando estamos con una intención de servir y tenemos esa vocación para el espíritu abnegado, todo es simplemente no tener nada para algo delante de nosotros. Solo estar así ya nos conecta con esa experiencia de acción anegada de mundos distantes. Segundo, la jerarquía y los colaboradores de la humanidad, ese alineamiento que se va abriendo para nosotros, ese sentimiento o ese recuerdo, porque creo que recuerdo sería una buena palabra, de nuestro origen y nuestro destino. Vamos recordando esa matriz del bien común, esa matriz de la unidad de conciencia. Y vamos encontrando una liberación en medio de toda esa situación de síntesis y eventual sufrimiento que se estuviese experimentando o que alguien estuviese experimentando delante de nosotros. Cabe destacar aquí, y vamos a prestar atención, porque nuestra asociación de sufrimiento o alguna expresión de sufrimiento, entonces seguramente aquí, en este momento, en este exacto momento, algunos de nosotros tienen situaciones de sufrimiento que son aparentemente situaciones externas y quizás a veces ni las identificamos como sufrimiento. Hay una palabra inglesa, struggle, que eso no tiene traducción en portugués. Es una situación donde la persona se coloca ahí, en esa situación, esa presión. Eso se coloca más bien dentro de nosotros y no se presenta ni como un dolor, ni como una expresión corporal, facial, pero uno sabe que está ahí. Así que un servidor del plano evolutivo, un servidor de Dios, como lo queramos llamar, es importante que aprenda algo que se ha olvidado bastante en el yoga también. Antiguamente existía eso del olar, porque antiguamente en ese mirar está la expresión del alma, porque el alma es algo mucho más profundo, porque tiene centenas de experiencias en este planeta y recibe también un reflejo. Algunas experiencias más profundas que se expresan a través de nuestro mirar. Si nosotros pudiésemos tener esa sensibilidad sobre ese tema de mirar, seríamos más sensibles a los otros. Muchas veces estamos delante de alguien que aparentemente está alegre, que tiene júbilo y está descontraído, pero ahí tiene algo de sufrimiento y no lo vemos. ¿Y por qué es importante esto? Pues no hablamos de compasión, de piedad, de misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a estar atentos a eso que es tan directo en las relaciones humanas? Miren, y no solamente en la raza humana. ¿Por qué no miren por qué no ven la mirada de un animal o de algún cachorro, algún perro en la calle? Fíjense como algo que está ahí disponible y pueden ver cómo de alguna manera esto va a ser compensado en la sabiduría de Dios. Una situación así puede ser complementada quizás a través de un sueño. Todos nosotros experimentamos de diferentes maneras, ¿no? El sufrimiento. Estamos aquí debajo de un muro. Experimentamos ese sufrimiento y sabemos que estamos aquí debajo del muro. Y estamos aquí, de repente la condición humana nos empuja, parece que esa condición es excepcional a la condición humana actual, que es este asunto de la acción anegada,
de alguna manera ayuda para que estemos más alertas en relación a este muro y al horizonte. Según estos grandes colaboradores de la humanidad, como el maestro El Morya, Cristo, esta perspectiva de la humanidad crece acompañada por el sacrificio y la negación, y esto crea una condición excepcional para el espíritu humano. Así que todo lo que es superior viene siempre, viene de alguna manera causado por algunas posiciones internas. Así que la renuncia, la humildad, la compasión, todo eso es un conjunto. Y todas son fases de una misma energía, de lo que llamamos amor y sabiduría y la energía crística. Son fases de una misma expresión. Y se nos ha dicho que la negación y el sacrificio puede iluminar la comprensión, puede iluminar el sacrificio. Y por otro lado, otro gran colaborador como San Juan de la Cruz, que estuvo con nosotros hace aproximadamente 500 años, dice que las cosas están delante de nosotros, así como se presentan, así como nosotros somos. Y es ahí, en ese momento, Dios está se manifestando. A uno le da la impresión que todo eso es para después, pero ¿por qué no podemos vivir toda esa experiencia ahora, ¿no? Aquí en el presente? ¿Dónde está el filtro? Nosotros queremos descubrir ese filtro gradualmente y aprender a convertir. Santa Catarina decía que Cristo depositó sus dones diferentes en cada uno de nosotros para que nos pudiésemos ayudar mutuamente. Así que fíjense cómo existe una trayectoria de cura en el proceso de opción anegada, redimensionando nuestra expresión actual y aprendiendo a mirar, ver lo que el otro me trae, que me complementa. Porque la sonrisa de Dios también está colocada en el otro. Y su única fase no soy yo, no somos nosotros nada más que podemos expresar esa sonrisa. Así que este es un impulso importante porque nos coloca ahí delante de este servicio que llamamos incondicional. Bien, este concepto entonces con esta matriz de la negación nos va llevando a nuestra conciencia realmente a una situación que es una renuncia continua, una resignación más consistente. Y aquel evento que nosotros conocemos, allí se da esa matriz sabiendo que ahí reside el libre arbitrio y ese poder de tomar decisión y ese poder, ¿no?, de tomar decisiones. Como nosotros estamos delante de una situación de otro, cuando estamos en eso, que estamos tocando tan directamente, tan cerca, y tenemos esa decisión de que la voluntad superior se cumpla, nosotros cumplimos ese papel delante del otro, aquello que él no puede asumir por sí mismo. Y así que el servicio abnegado también tiene esa fuerza, tiene una gracia especial que nosotros podríamos asumir por el otro. Aquello que otro no puede asumir en un momento determinado, esa es la profundidad de la compasión. Nosotros podemos hasta vivir por el otro que no está pudiendo por su condición. Y no tiene nada que ver con el mérito personal. Esto parte desde la compasión, desde comprender el camino del bien común y de comprender la opción anegada. Y otro punto muy importante es que ese espíritu
de que nosotros sirvamos sin esperar nada en cambio. Él gradualmente va cambiando inclusive mais flexível, nuestro nossa cerebro consciência para uma outra maneira de y pensar. abriendo nuestra conciencia para otra manera de Eu pensar. não consigo pensar distinto. Uno se pregunta, Parece que eu sou yo no formatado consigo pensar no sistema distinto. operacional e eu funciono assim, uma matriz não Yo me funciono así, pensar de outra maneira. tengo una matriz que no me permite pensar de otra manera. Temos esse Pues espírito aquí tenemos la opción negada en ese espíritu de servicio sin esperar nada en cambio. Y entonces esos colaboradores de la humanidad podrían desenvolver en nosotros, desarrollar maneras de pensar más amplias. Fíjense cómo esto es importante. não de uma Uno está mucho más allá de una actitud física. E essa expansão na maneira de pensar, isso Esta alegra, expansión en digamos, esta manera de o olhar do pensar, outro. esto alegra de alguna manera Nessa nossa la forma en que otro nos ve, decisão de ampliar ese nossa punto de nuestra devoción, esa decisión de ampliar nuestra conciencia, sería pues un canal seguro esse sofrimento. para depositar todo esto y aliviar el sufrimiento. Essa mesma obra, no Agni Yoga, nos diz o seguinte: Esta misma consagrado obra é o valor de da Agni Yoga dice lo negação, siguiente: a que consagrado el valor de la abnegación que diante de es que tanta abre el corazón, hostilidade num mundo tão hostil, porque delante de tanta hostilidad, un mundo tan hostil, una humanidad tan conflictiva, primero consigo misma y después con todo lo que está alrededor. ou entra em conflito. Los hermanos brigan Que diz: o entran en consagrado é conflicto. o valor da Aquí dice, abnegação, a que abre o con el coração. sagrado valor de la abnegación. Que sentindo nosso coração fechado, nos perguntemos: Así que estou diante de sintamos esto en nuestro serviço corazón. em prol. Cuando sintamos esto, preguntémonos, Mas eu moro ¿cómo estoy sozinho no alto da delante mantiqueira. de Não todo há esto? onde No, yo pensar. Quando você moro, pensa yo com vivo postura solo. interior, a vida vai lhe Fíjense colocar que numa se trata de una posição de postura, de una posición o sofrimento interior. vai La ser vida te va a como colocar en plano ou una dimensão. situación de servicio, Estou aqui de novo, não é o es que só lo vas a você. aprovechar en otro plano, en otra dimensión. Isso pode abrir o nosso Aquí coração. esto no se trata de una cuestión Esse externa, es una postura interna, muito no es nada más externo y nos puede abrir a muchas conexiones superiores. Nessa obra do Agni Yoga, não que é uma expressão do Espírito Santo, como Esta dizemos, obra del Agni Yoga, que es una expresión del Espíritu Santo, como hemos dicho, algumas expressões de Cristo, que ali se apresenta como o allí pensador. hay algunas Pensador expresiones com P de Cristo que él se presenta como el pensador con P Diz o mayúscula. seguinte: ele deixou ao discípulo Y aquí numa dice lo despedida, siguiente, numa instrução interna, en numa una certa forma, despedida, él a dejó para el tradução dessa obra, discípulo dessa en, expressão seguinte: en cierto nivel, él tua dejó esta oração instrucción, seja a ti, que tu Senhor, oración te servirei sea em tudo, a ti, Señor, sempre e em todo lugar. te serviré en todo, siempre y en Permite todo que meu lugar. caminho esteja marcado Permite que mi pela camino conquista sea da marcado abnegação. por la conquista de la abnegación. Repito, depois quem quiser assistir novamente, é como uma oração que pode ser até uma oração diária. Repito, quien quiera escuchar nuevamente, que tu oración sea a ti, Señor, te serviré en todo, siempre y en todo lugar. Permite que mi camino esté marcado por la conquista de la abnegación. Aquí Él nos dice, cuando el discípulo, que es un discípulo, aquel que toma una decisión consistente, persistente, de seguir un camino que Él escogió, ese es un discípulo. Cuando el discípulo realiza en su corazón la alegría de ese camino, un camino que desconoce fricciones, ya que todo se transforma en relación al servicio. Entonces será posible abrirse delante de Él y se le abrirán grandes portales. Fíjense cómo el camino de acción anegada nos abrirá todas esas posibilidades, porque la lógica del universo es la colaboración en diferentes niveles y dentro de cada nivel el complemento
Para concluir, diz o seguinte: él nos dice lo siguiente. se colocarmos todo o nosso interesse Si nisso, colocamos nosso- todo nossa- nuestro interés en esto, nossa en la vida acción abnegada, gradualmente nuestra vida verá gradualmente milagres, se verá delante de muchos milagros. nos Y trará esta uma negación alegria ilustrará mais inesperada, y que é o nos júbilo mais traerá una elevado alegría que inesperada, está diante que es el júbilo más elevado, estar delante de la sonrisa de Dios. concluir aqui com alguns impulsos de Madre Teresa de Vamos a Calcutá para concluir levarmos aquí isso con algunos impulsos para que nos llevemos Quem esto sabe en ao longo nuestra de hoje conciencia. nós somos muito Y quién distraídos. sabe si Eu estou usando a primeira nosotros, palavra algunos de nosotros, tema pues somos verbal do bastante plural, não plural que é distraídos. nós. Então não estamos excluindo disso. Somos muito distraídos. Nosotros nos Estamos estamos ao longo cuidando de desse eso, pero momento somos muy mais atentos distraídos. aos nossos olhares. Vamos a ver si ahora podemos estar más atentos a nuestro mirar. No mirar con una segunda intención, ni escuchar lo que no se necesita, sino en relación a la espontaneidad con quien está en la abnegación, aquel que está dispuesto a servir, a identificarse. Estamos atentos en el verdadero mirar y sucederá, se manifestará una química desde lo superior que seguramente se nos va a manifestar a través también del otro, porque por eso porque uno se siente muy acompañado por los animales. Es por su mirar. Están interactuando con nosotros y profundamente nos da lo mejor que tiene dentro de sí para nuestra experiencia. Así que para concluir, vamos a tener presente el día de hoy ese mirar y algunos impulsos que dicen: aquel que ama la caridad no retrocede delante de lo inesperado, porque sabe que Cristo lo espera más allá de ese velo. O sea, ¿quién está en el camino del servicio y está delante de algo, de una necesidad que no es la de él? Sabe que ese velo existe y entonces se esfuerza. Seguramente cuando se da algo más impactante, la tendencia de nosotros es frenarnos. Y aquí dice: aquel que ama esa caridad, aquel que ama la caridad, no retrasa, no se retrocede delante de lo inesperado, porque sabe que Cristo lo espera más allá de ese velo. Cuando estamos delante de un sufrimiento, de un impacto, si vemos esa posibilidad de dar un paso y no retroceder, Él nos va a ayudar para ver más allá de ese velo. Aquel que se enciende por la caridad usa como un escalón, como un nivel, su sacrificio delante de la necesidad del otro. Aquel que me espera en caridad, aquel que me espera en la caridad, dice ella, la Madre Teresa de Calcuta, me conecta con el servicio hacia los necesitados. Aquel que me aguarda en caridad me encontrará en el vestíbulo de los más pobres. Aquel que escucha, atención, es otro aspecto disponible para todos nosotros. Aquel que escucha con caridad reconoce la ley por detrás de los discursos. Vean cómo la acción anegada va afinando nuestra disponibilidad para trascendernos gradualmente y eliminar todas aquellas apariencias que son implantadas por la experiencia humana. Aquí dice: aquel que escucha con claridad reconoce la ley por detrás de lo dispuesto. Aquel que fue tocado por el soplo de la caridad será impulsionado por mí como un barco para un puerto seguro. Aquel que siente por la caridad asume en sí mi corazón y ahí descubre una fuente de misericordia.
caridade viverdes, viverás em mim. Sin caridad, Se em caridade sin buscares, caridad, encontrareis em sin mim. caridad de buscarte, Se em encontrarás en caridade mí. despertares, serei um farol em teu Sin caminho. caridad despertares, seré un Se em farol en tu caridade camino. servires, reconhecereis minha Sin luz caridad de brilhando no servires, centro dos corações aflitos. reconocerás mi luz Sem paz brillando en los e sem corazones meus passos se sufridos. tornarão Sin teu paz, caminho. mis pasos se tornarán tu camino. A caridade é a solidão de si mesmo. La caridad es la soledad en sí misma. Caridade é a Así entonces solidão que de vamos a nós quedarnos. Así que quedemos con ese impulso. La caridad mesmos. Isso para es la soledad de nosotros si mesmo e mismos. para nós como grupo. Vamos a Nós tomar eso queremos para cada uno de nosotros nós queremos y también para el pensar grupo. nesse caminho da solidão Y de nós pensemos, mesmos, nosotros porque queremos ingresar en ese o camino eu, de la soledad em de lugar de nosotros ser mismos, visto, em nosotros o lugar de yo, autoafirmação. estar E de novo, estar ahí en el lugar del servicio y no de la autoafirmación. necessitando de tipo de experiência, Y e así não que necessitando podemos desse encontrar a tipo de alguien, experiência. podemos encontrarnos en nosotros Isso faz parte. ante alguien O ponto buscando é a que proporção necesita que isso ganha una dentro de experiencia nós o de nosotros mismos. e o El punto quanto es la proporción colocaremos na y bandeja cuánto para servir ao vamos a mundo colocar nosotros nesse en esa momento bandeja tão para servir al mundo, al planeta, en este premente, tão momento tan crítico, necessitado que o mundo e o planeta vivem. y ver así como esa necesidad que el mundo y el planeta viven. ¿Alguien tuvo una pregunta tendría alguna pregunta dentro de este contexto? Sí, algo que siempre pienso, que las personas tienen mucha facilidad ver el sufrimiento del otro cuando él es una persona desconocida. Por ejemplo, cuando la casa San Lázaro esté pronta, ahí había una persona, puede ver eso, pero en nuestro día a día, con las personas conocidas, estoy hablando de mí, ¿no? Las personas tenemos la tendencia a medir el sufrimiento del otro en base a nuestra experiencia. Mientras el Frei hablaba, yo reflexionaba sobre esto. ¿Cómo es esto en nuestra vida grupal? Este camino de desarrollar esa empatía por estos sufrimientos que no son tan aparentes como una enfermedad visible, una herida, más tiene un sufrimiento interno. Y eso, no sé si el Frei me está entendiendo. Y esa tendencia en la vida espiritual, de saber que el otro está en ese lugar donde que el otro está en una posición también que tiene que ver con nosotros, con nuestra postura. ¿Cómo es eso? Buena reflexión. Yo entiendo que nosotros como humanidad, cada uno de nosotros, nos apartamos de lo que es llamado espíritu y reverencia. Lo que nosotros llamamos sagrado, cuando es algo sagrado, nosotros no lo vemos como una expresión de algo superior. Tendemos la tendencia a tratar todo como familiaridad y disminuimos así las cosas. En ese contexto que la hermana decía, no transforma la ley del universo en una lámpara de cabecera. Aquello que es superior, con lo que es superior, nosotros nos vamos acostumbrando a no ver, porque en esa familiaridad nos quedamos bastante insensibles. Fíjense, voy a compartir mi experiencia viendo mi experiencia de ver algo en relación a otro que no reconocía, porque eso, y terminé reconociendo algo porque estaba dentro de mí. Generó una condición donde yo sentí algo en mi propia conciencia. Así que la solución siempre de todo está dentro de nosotros. Tenemos que
que dejar esa costumbre de que ya conocemos al otro. Uno puede medir un sufrimiento tan grande del otro, en el interior del otro. Sí, solamente podemos hacer eso estando en ese estado de atención, en la disponibilidad de servir, porque cuando nosotros no estamos en el yoga o en la persistencia del servicio, nosotros estamos viviendo para nosotros mismos. Por lo tanto, es nuestra referencia, como la hermana decía, porque es que yo ya conozco al otro y yo quiero que el otro sea así, porque yo también soy así. Es bastante peligroso desde mi comprensión sobre esa como la hermana reflexionó, porque vamos quedándonos así fríos. Vamos a parar un poco y vamos a imaginarnos así una ciudad grande. Es toda una locura, ¿no? Porque la gente ni se mira. La humanidad está desconectada, mucho menos con un animal. El animal pasa y nadie se da cuenta. La gente tiene un árbol al frente de la casa que está floreciendo y la gente ni vio ese árbol. Así estamos. Así que yo comprendo la energía de la Madre Teresa de Calcuta. Esa posición de nosotros, ¿no? De siempre servir, estar pendiente siempre del otro, pero no de lo que el otro necesita desde nuestra óptica, porque él puede necesitar otra cosa que yo no sé. Entonces, ¿cómo ayudo a algo que no sé? Bueno, ahí está la llave, el espíritu negado. Está en eso, abrirse ese servicio. Y hay una llave, hermana, que Trigueriño una vez compartió, que fue lo siguiente. En una situación así, donde estás ante eso, dijo Trigueriño, invoca al ángel de la guarda del otro para que se manifieste. Ahí sí, uno no se protege de eso. Uno siempre tendrá esa tendencia a creer que el otro necesita lo que nosotros necesitamos y eso hasta cierto punto es normal y siempre generalmente se está equivocado. Pero en esa posición de estar atento con ese espíritu de servicio, ahí hay una medida y por eso hay humildad. Y ahí como ya sabemos que no soy ni más que el otro ni el otro es menor que yo. Es un rescate grande de las relaciones que habría que hacer, porque estamos en ese código que marca mucho la diferencia, mucho, estamos muy ahí. Así que cuando hablamos de servicio, acción anegada y de necesidades, si la persona le pide un mantra, ofrezca dos. Si la persona pide que lo acompañe a caminar 1 milla, camine 2. Porque la persona tendría una necesidad mucho mayor de la que está pidiendo. Lo importante es identificar que siempre hay que ayudar, no perder la medida. La medida también es lo que uno dice, lo que uno habla. Una persona tuvo un sueño fue un lapsus. Fíjense lo importante que es cuando uno está despertando, estar atento. ¿Saben? Cuando uno corre una puerta así para pasar, ¿no? En aquel momento, el mundo interno manda un mensaje y ahí, en ese instante, su conciencia percibe hasta lo invisible. Entonces, esta hermana que tuvo este sueño, bueno, fue un flash bastante rápido, ya estaba en un dentista. El dentista dijo a ella, preciso investigar un poco más. No es solamente esto que estoy viendo aquí. Cuando el sueño desapareció, nosotros sentimos que está relacionado con un diente, restaurar la boca, es lo que sentimos, ¿no? Ahora, cuando uno va al sueño, primero está en una cadera, la persona está en una silla y siente que está bien, y el médico le dice, no está bien. Yo tengo que buscar y profundizar más eso, ¿viste? ¿Vieron cómo es, no? Ella entendió que necesitaba algo mayor, no como creía que estaba.
Então ele vai percebendo Entonces, a necessidade cuando maior de despierta, la conhecimento. persona va sintiendo eso, ¿no? Tudo que você vê Esa em Deus está necesidad contigo. mayor Quando de saber preste más y de atenção, servir. cara. Así que cuando uno va despertando, uno Algo já tiene acabou que, eso fulano, aí ocurre. vem de novo ele, já vem aquela, já vem de Uno novo piensa que aquilo. uno ya sabe las cosas, que Uma ya vez que chega num lugar, conoce a la onde persona você está y entre siempre llega esa energía mesmo que cuando isso usted va aconteça llegando a un lugar, simultaneamente, não vai, aun essa nossa criação não cuando, vai sobrepor esse eh, lado menos maduro. Esse é um ponto que cuando o las desenvolvedor cosas se estén é muito mais manifestando sensitivo. Ele fica pensando, nossa, mas de novo, eu não consigo de novo. Deixa isso ali e ser pequeno diante dessa oferta. y Quando intenta você não é y en una correspondido a essa situación oferta, y quem vai sigue ser y ajudado insiste sempre y ve que na no medida consigue, da deje eso ahí. proporção. E de novo, pedir que o outro, o anjo da guarda do outro, Repito, trabalhe. Ele el entendia ángel de la que guarda ele del vendo tudo isso no otro tempo, ele ia es contar, pô, o importante. padeiro falava uma coisa que nem sabia porque ele falava aquilo. Era uma coisa aparentemente comum, era uma coisa do dia a dia. Olha, Había ontem una eu fui cosa nessa no aparentemente hospital, fui común, cuidado com ¿no? aquilo. E ali ele sentia que tinha vibração Donde do mundo superior había também. alguien que hablaba, el Isso padre é muito comum, às hablaba vezes, com con otra desenhos persona y aparentemente todo era que as normal, pessoas têm pero se dias. empiezan a Então você manifestar não cosas donde consegue te das ver o cuenta que há uma que transformação. su nivel É o superior oposto da renúncia, é o manifiesta. oposto da abnegação, é o oposto Y todo viene do ponto de vista por la disposición de la do eterno renuncia presente. desde, E é um aunque exercício tenemos que estar intenso, enteros en un eterno sendo presente. Es encarnados. un ejercicio bastante E intenso. ele é Estar intenso porque encarnados es a alegria intenso. disso, Y en esa que intensidad, nós perdemos o o controle la alegría de e eso, gradualmente es que a gente nosotros sente um perdemos el aprendizado. control y gradualmente Vai chegando um vamos ponto, vai chegando sintiendo, naquele, como en esos casos, que vamos naquela, siendo ayudados. pronto, cheguei no ponto. En aquella Começa medida, a fluir. en la medida que tiene que ser, en la medida Mas o cuidado, a posible. vigilância Y ahí todo é comienza a fluir. Pero tenemos que pessoal, tener tem mucho que ser cuidado, tenemos que tener pessoal. mucha vigilancia Cuidado com a familiaridade. y relacionado con su reflexión, lo Familiaridade que não é tenemos es tener intimidade, mucho tá? cuidado con esa Ser familiaridad. familiar e achar Y que o outro, familiaridad inclusive, no tem uma es conduta normal intimidad. a do outro. Já viu isso? Quando a gente tem uma conduta que o outro já se acostumou, eu também me acostumei com a dele, a gente começa Puedo tener um caminho una conducta que con el otro sem se querer acostumbró y tomar el otro tiene controle, una como se a gente conducta que yo estivesse me diante de um acostumbré. Cristo realmente todo o tempo. Todo o tempo. Assim como Tenemos que Cristo tener sabe tudo. cuidado con Cristo é todo el como se tiempo. estivesse Imagínense vendo, como si como se estuviésemos estivesse delante de acessível a Cristo. Ele. Então, cuidado. Se a gente está ali todo o tempo, Hay que a gente tener vai estar cuidado. como se estivesse segurando um cristal. Né? Todo E é uma atitude, não el tiempo vamos a tener que nenhuma tener coisa una excessiva, actitud, zelo, assim, não. una buena actitud, no una cosa así Uma fresca. gravação pública, quem quiser escutar, que diz, tornar bela a Hay un própria atributo presença que tiene una no grabación templo do Pai. corta que dice, Aquela medida justa, né, de estar ali como elemento construtivo, siempre quando a gente en la se medida justa, refletimos, não, quando nos tornamos invisíveis para nós mesmos. reflexionamos para nosotros mismos, todo mirar Se nem tivesse ali, a gente começa a como desconfiar que estamos no caminho de si sermos impessoais, uno ni estamos siquiera servindo, estuviera ahí, uno mas empieza cuidado a com a coisa que você está desconfiar fazendo ali com a sua pessoa. de que estamos sirviendo, estamos haciendo qué. Cuando te vienes a ver, Vigilância de não nos acostumarmos com as coisas e com estamos um dia desse, ante un alguém, camino por um momento de graça, está aí diante de nós para nos ajudar, inclusive, eventualmente, a gente nem vê. que tenemos que ver si alguien que está delante de nosotros en Às este vezes Deus está sorrindo camino diante de nós necesita através de um outro que a ayuda. gente nem vê, Porque a veces Dios está sonriendo porque essa pessoa delante merece. de nosotros a través de una persona y ni siquiera lo estamos No viendo. subconsciente, isso está aí Puede parecer borbulhando. fuerte, ¿no? Porque puede estar en nuestro inconsciente, pero eso está ahí pululando todo el Como tiempo. aqui se trata do serviço e não atender a pessoas em ciclos Y como aquí se disciplinares, trata del de servicio relação, y no de la atención de personas en ciclos finales, solo de servicio, tenemos que estar atentos nos acostumamos com isso. Né? E essa cuando renovação nos acostumbramos con é eso. possível, Esta renovación continua, si es posible, si estamos en ese espíritu crístico, ou es renova, que se renuevan todas las cosas. então se renova, ou eis que ¿Se faço renueva o no se, assim que se diz. Por que não transformamos nossa vida se renueva o es que se renueva todas las cosas? No es Fazer así que novas se dice. torna novas todas as Entonces tenemos que procurar que nuestra vida sea, está diante de nós naquele momento, vai esté ser abierta para donde todo sea una ocasión, donde todo se tudo pueda que nós vamos presentar. tanto de receber Imagínense quanto todo lo que se deixar puede de perder, receber tanto lo que se perdió, ¿no? não pode ter Tanto lo que purificação. pudo dar, tanto lo que se recibe del Por otro. isso a purificação é importante.
No sé si coincidió. Coincidiu. Como se dice en Portugal, muito bem. Bueno, muchas gracias a todos. Gratidão a todos. Vamos a estar Esse pendientes de olhar, ese yoga del como mirar mesmo todo el no día. espelho, não No se trata de nada externo sobre el cabello, el bigote. o cílio. Es simplemente nuestro verdadero mirar. Y vamos a descubrir muchas cosas en nosotros mismos y en los Vamos ver otros. como nossa sensibilidade vai afinando. Y cómo vamos a darnos cuenta como esos colaboradores de la humanidad que desde nuestro mundo interno nos pueden ayudar a transformarnos en un verdadero instrumento de luz. Tenemos que estar por eso presentes, ahí, atentos. ¿De acuerdo? Combinado? Ahora no es estar mirando al otro, así, viéndolo, Uma coisa. porque empiezan ahí a ver cosas que no son. Miren, Olha o olhinho. es muy simple. É muito Es algo desde el corazón, de acción negada, un servicio sin expectativa y según la jerarquía, lo que simplemente eso abre portales superiores. Combinado? Pues entonces de aquí a 15 días continuamos. Gracias.